Hoy, ¡A bucear, a bucear, a bucear! en este episodio descubriremos: 2 aviones de la Fuerza Aérea desaparecen. En verdad desaparecieron del radar a grandes altitudes. Nadie sabe qué sucedió con ellos. ¿Se estrellaron o impactaron con algún fenómeno inexplicable? Extremadamente rápido como Mach 4 o Mach 5. Equipos militares sensibles captaron algo que surcaba los cielos. En esa noche en particular hubo movimientos rápidos. La amenaza Pani es real. ¿Cuántos aviones han sido derribados? Espero que estés sentado. Uno de ellos se desintegró. El equipo se sumerge por respuestas. Faltaba la cola. Es como si lo hubieran atravesado con un cuchillo Jinsu. Me di cuenta que no sabemos dónde está Jimmy. ¡Jimmy! 1 minuto y tendremos que abortar la inmersión. ¡Jimmy! Estamos en problemas. Hay un lugar que genera temor y fascinación. Limitado por Florida, las Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas ha devorado una cantidad incontable de barcos, aviones y personas. ¿Pero por qué? Ahora, un equipo élite se sumergirá. Son inmersiones peligrosas. Ninguna persona cuerda haría esto. Y su arma secreta, un mapa que lleva décadas trazándose, el cual señala naufragios no identificados. Hay tantos naufragios en el Triángulo de las Bermudas que muchos no tienen nombre. ¡A bucear! Su misión: resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas, un naufragio a la vez. La madre naturaleza desaparecerá estos restos y los misterios nunca serán resueltos. El reloj avanza. Ponce Inlet, Florida. Mi pasión es intentar identificar un naufragio, porque así se puede desentrañar toda su historia. Está bien, ¿no? Una vez identificado y obtenido su nombre real, se obtendrá la verdadera historia. Se conocerá el capítulo final. Sigue habiendo un riesgo potencial. Se debe estar pendiente de todo, del tiempo, condiciones de inmersión y otras amenazas potenciales. Al tanto del peligro. ¿Hay otro objetivo? El naufragio del Mero Nevado. Hoy, el biólogo marino y explorador Mike Barnett y su equipo de buceadores de élite investigan un caso en el que la historia y la ciencia ficción pueden colisionar. El naufragio del Mero Nevado es uno de los objetivos del mapa de Barnett. Se encuentra a 72 kilómetros de la costa del sur de Florida, a una profundidad inalcanzable para la mayoría de los buceadores. Es una profundidad de 110 metros de agua. Una inmersión muy grande, así que tenemos que esforzarnos al máximo. La profundidad y la corriente suelen ser Se suficientes sumergirá para disuadir cualquier buceador. Nadie cuerdo haría esto, es como una caja de chocolates, no sabes lo que te tocará. Como muchos de los objetivos del mapa de Barnett, se enteró del naufragio por un pescador que pescaba Mero Nevado, un pez que se encuentra en el Atlántico Occidental. El pescador que nos dio la información lo que sabía era que había una estructura muy grande en el fondo, no sabía lo que era. Fuera lo que fuera, seguía cortando sus redes. Había enganchado un pez grande y la línea se separaba. Estaba tratando de averiguar qué estructura estaba en el fondo que era capaz de cortar sus líneas tan fácil y dejar restos afilados. Así que, sabiendo eso, lo más seguro es que haya metal en el fondo. Barnett conoce un tipo de naufragio que podría hacer eso y no es de un barco. Sí, es un avión. Tiene aluminio muy afilado, con muchas grietas. Seguimos en el centro del triángulo y han desaparecido muchos barcos allí y aviones en la zona. La presencia de aluminio podría proporcionar una pista sobre la verdadera identidad del Mero Nevado. El 28 de agosto de 1963, 2 aviones estratotanker de las Fuerzas Aéreas estadounidenses con base en Homestead, Florida, se encontraron en las profundidades del Triángulo en una misión. Estos están diseñados para suministrar combustible en el aire a bombarderos y aviones de combate. Jason Harris, miembro del equipo y piloto retirado de las Fuerzas Aéreas, también voló en aviones de reabastecimiento y ha estudiado lo que ocurrió después. Había uno que volaba a 10.900 metros y otro a 10.800 metros, así que había 100 metros de distancia. Y al instante siguiente,
Colisionaron con un sistema de baja presión en el Triángulo de las Bermudas. Ambos aviones, inexplicablemente, dejaron de tener contacto por radio. Sabíamos dónde estaban y al instante siguiente perdimos todo contacto. Esos aviones no fueron recuperados. Nadie sabe qué sucedió con ellos. El ejército envió decenas de aviones y barcos en busca de los reabastecedores desaparecidos, pero nunca encontraron ni a los aviones ni los cuerpos de los 11 tripulantes. Barnett cree que el naufragio del Mero Nevado podría ser uno de los estratotanker o piezas de ambos. Pero nada de esta inmersión de más de 110 metros será sencillo. A esta profundidad, los buceadores normalmente seguirían la línea del ancla hasta el fondo. Pero la corriente aquí es muy fuerte. Es mucho arrastre. Estaremos cansados antes de llegar a la mitad de la parte inferior. Es mucho esfuerzo. Agotador. En su lugar, los buceadores intentarán una maniobra mucho más arriesgada llamada dejarse caer. Ahora tenemos de 2,5 a 3 nudos de corriente. Recorremos el lugar para determinar dónde debe estar nuestro punto de descenso. Cuando lleguemos tendremos que ir directamente al fondo. Si la corriente disminuye en el fondo, tenemos un camino recto para alcanzar el naufragio. Es casi como una caída libre. El buceador no puede controlar su punto final o la fuerte corriente. Es como el paracaidismo. Saltas de un avión, no sobre el objetivo, pero el viento te va llevando al destino. Eso es. Y tienes que usar la corriente a tu favor. Pero si se equivocan de corriente, se perderán el naufragio. Las cosas pueden salir mal en cualquier momento de una inmersión y estas son inmersiones peligrosas. No estamos hablando de 60 o 90 metros. Esto es otro tema. El equipo respira una mezcla de gases llamada Trimix. No se puede usar aire comprimido normal, porque en lo profundo, a esta presión extrema, el oxígeno se vuelve tóxico, te mataría. También el nitrógeno es narcótico y puede ser debilitante. Te sientes como si estuvieras borracho. Así que para evitar esos efectos, la toxicidad, la narcosis, desplazamos el nitrógeno como el oxígeno dentro de un gas inerte, en este caso el helio. Barnett y su equipo, el especialista en naufragios Jimmy Gadomski y el fotógrafo submarino Evan Kovacs, solo disponen de 20 minutos de tiempo de inmersión antes de iniciar su ascenso de 2 horas. Si suben muy rápido, corren el riesgo de sufrir la enfermedad conocida como síndrome de descompresión rápida. Cada minuto que excedemos eso, vamos a añadir de 15 a 20 minutos de descompresión. No queremos arriesgarnos. ¡A bucear, a bucear, a bucear! Buceadores abajo, 12:32. Sí. El reloj ha comenzado. Ahora esperamos y observamos. En una inmersión como esta, tomamos 2 minutos para llegar al fondo. Tenemos vehículos de propulsión de buceo o scooters que tienen manijas y nos alan hacia abajo. Tiempo de inmersión. Tan pronto como llegan al fondo del océano, su reloj comienza a correr. A medida que bajamos, notamos que la visibilidad se cerraba alrededor, se volvía más y más turbio. La visibilidad es así de mala en este momento. Apenas podíamos vernos en la distancia. Está oscuro, está turbio, no puedo ver nada. No puedo ver mi mano delante de mi rostro. Solo veíamos de 3 a 5 metros frente a nosotros con nuestras luces porque era como una inmersión nocturna. Solo veíamos un erial de arena. El tiempo de inmersión sigue avanzando. Cardúmenes de peces salieron a nuestro encuentro. Si ves peces, está cerca un naufragio. Entonces, encuentran lo que están buscando. El naufragio está cubierto por redes de pesca rasgadas por sus superficies afiladas, justo como los pescadores informaron. Vimos el borde del ala izquierda y 2 masas que eran los motores. Así que indica que se trata de un avión grande de 4 motores. ¿Pero qué tipo de avión es? No lo sabemos. El tamaño del avión y los múltiples motores son similares a los de los estratotanker desaparecidos, pero la turbia oscuridad hace difícil una identificación segura. Lo curioso es que después del ala, el fuselaje en la cola había desaparecido. Parecía como si lo hubieran atravesado con un cuchillo Jinsu. Pero entonces, el equipo de buceo se encuentra con un problema. Nos separamos. Encontramos restos y veo luces detrás de mí. Veo a Evan y noto que Jimmy no está con él. ¡Jimmy! ¡Jimmy!
Barnett le indica a Evan que ha perdido de vista a Jimmy. Voy nadando intentando volver a reunirnos. Voy hacia el borde del ala. Miro hacia afuera mientras hago parpadear la luz. Barnett intenta hacer señas a su compañero de buceo, pero no hay respuesta. Parpadeamos con las luces de lado a lado. Estamos tratando de llamar su atención. Cuando alumbro espero que pueda verlo. Pero no veo nada. Mike Barnett intenta mantener la calma mientras busca a su compañero de buceo Jimmy Gadomski. Cuanto más tiempo esté desaparecido, más peligrosa se vuelve la inmersión para todo el equipo. Han utilizado la mayor parte de su precioso tiempo de inmersión. Hice viajes durante varios minutos con la esperanza de que viniera hacia nosotros. Ahora me estoy preocupando, así que doy muchas vueltas. Están intentando investigar un objetivo misterioso en el mapa de Barnett llamado el naufragio del Mero Nevado, a 110 metros bajo la superficie del Triángulo de las Bermudas. Queda un minuto y tendremos que abortar la inmersión. Hay que salir. Los buceadores deben hacer su ascenso de 2 horas como un grupo o podrían separarse por kilómetros a la deriva. Si Jimmy decide abortar y dispara un marcador, la tripulación pensará que estamos juntos. No van a saber durante 2 horas hasta que Jimmy suba que está solo. Los escenarios que podrían desarrollarse si no nos reunimos no son buenos. La misión final de Barnett es identificar los restos del naufragio, pero la seguridad de Jimmy es lo primero. Fui una vez más fuera del ala y a la penumbra. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Tengo mi luz intermitente, espero que la pueda ver. Si no está mirando en la dirección correcta o está lejos, él no la va a ver. Tiempo de inmersión. Finalmente veo la luz de Jimmy viniendo hacia nosotros. Trataba de seguir la línea hasta el fondo y los perdí. Terminaron llegando al lado opuesto del naufragio, igual que yo. Jimmy se extravió. Básicamente se distrajo por unos restos que había en la arena y lentamente volvió al lugar del naufragio. Vi sus luces en el otro lado de los restos del naufragio y terminamos todos llegando al fondo. No fue hasta que vi la luz de Jimmy que pude respirar aliviado y disfrutar la inmersión. Tiempo de inmersión. Perdimos tiempo en la inmersión. El tiempo es muy limitado. El equipo ahora tiene solo minutos para estudiar el naufragio. Vimos un avión muy grande. 4 motores, las alas intactas. Notamos ese color naranja Dayglow, que es un patrón muy común utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para visibilidad y reabastecer aviones. Esto me hizo creer que es potencialmente un avión militar. A diferencia de la parte trasera del avión, la mitad delantera parece estar intacta, pero el avión es tan grande que están teniendo problemas para explorar cada detalle. Había una puerta sobre el ala que estaba abierta, y cuando llegamos a la cabina... Tiempo de inmersión. Se acabó el tiempo. Dos horas después, llegan a la superficie. Di tumbos en la oscuridad buscando ese naufragio. Vi un avión grande. Me emocioné un poco por lo que podría ser. En la costa, Jason Harris, historiador militar, David O'Keefe y el investigador histórico Wayne Abbott se unen a Barnett para analizar las imágenes y ver si hay pistas que lo conecten con los 2 stratotanker desaparecidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algunos escombros aquí, en la periferia de este avión, y vemos el fuselaje grande. ¿Sabes si es civil o militar? Yo creería que lo más seguro es que sea militar. Está como a 80 kilómetros de la costa. Hay entrenamiento militar por aquí. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado aquí abajo? Eso nos ayudará a reducir la época en la que trabajamos. Se trata de un gran avión. Creo que podría ser posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal vez de los 50 o los años 60. El naufragio se parece cada vez más al que Barnett sospecha. Uno de los 2 aviones militares de reabastecimiento, o tal vez partes de ambos. En agosto de 1963 había 2 aviones de reabastecimiento, KC-135 Stratotanker. Estaban en una misión de entrenamiento de rutina. A 152 metros de distancia fueron sobre el triángulo y desaparecieron. Simplemente se esfumaron.
Como piloto, este misterio es particularmente significativo para Jason. Cuando miro estas historias, me doy cuenta de que podría ser yo. Cada vez que me subo a un avión y salgo a hacer mi trabajo, es posible que no regrese. Y mi esposa tendrá que leer una historia acerca de cómo morí. Nadie ha encontrado los restos de estos 2 aviones. Bueno, sin duda lo pone en nuestra zona horaria entre los años 40 y 60. Así que están en lo alto por una razón y 2 de ellos juntos. ¿Y encontraron la cola? No. Si vemos un número de cola o una matrícula de datos, podremos identificar el avión. Encontrar la cola sería un objetivo clave en una inmersión de seguimiento. Pero también hay otra pista. Vimos una escotilla abierta sobre el ala. Si un avión llega a caer, es probable que esa escotilla no se abra antes de que el avión caiga. Cuando los Stratotanker desaparecieron en 1963, no solo los 2 aviones nunca fueron encontrados, tampoco se encontraron los cuerpos. Entonces, si la tripulación salió en paracaídas, ¿qué pasó con ellos? Estas puertas no se abren por sí solas. No. Tienen que ser abiertas por alguien. Así que es una pista tentadora. Con poco más para continuar, la mala visibilidad y el tiempo de inmersión limitado, el equipo está de acuerdo en que una inmersión de seguimiento es crucial. Mientras tanto, Wayne y David ven un posible vehículo con una de las anomalías más frecuentemente reportadas en el Triángulo de las Bermudas: fenómenos aéreos no identificados. Los FANIs y los militares son una gran noticia en este momento. Me refiero a que ha habido muchas desapariciones en el Triángulo, como estos 2 Stratotanker que se esfumaron en el radar. El Pentágono informa de 400 encuentros con ovnis. Y Wow. quieren saber qué hay ahí afuera. Hay una cita del presidente del Subcomité de Contrainteligencia que dice: los FANIs son una amenaza potencial para la seguridad nacional y deben ser tratados de esa manera. También es uno de los más controversiales, porque en cuanto mencionas los aviones desaparecidos, se habla de los FANIs. ¿Y hay alguna conexión entre el número de FANIs vistos en el Triángulo de las Bermudas con la gran desaparición de aviones? Sí. Las extrañas anomalías en el cielo sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan a los viajes de Colón. Él vio luces extrañas moviéndose sobre las aguas del océano, y estos avistamientos continúan hasta hoy. El encuentro peligrosamente cercano entre un FANI y pilotos de la Marina del USS Roosevelt tuvo lugar justo fuera del triángulo. ¡Solo mira esa cosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Qué es eso, viejo? Desde entonces, el Pentágono ha expresado su preocupación por las colisiones en el aire. Con esta reciente publicación de archivos por el Pentágono, la amenaza FANI es real. Si el naufragio que encontraron los buceadores es realmente uno de los Stratotanker desaparecidos, ¿podría un FANI haberse acercado peligrosamente a ellos, forzándoles a estrellarse y cortándoles la cola? Los Stratotanker se dirigían a la base aérea de Homestead. La base está en el vértice del Triángulo de las Bermudas y está en el centro de un gran evento FANI que se mantuvo en secreto durante décadas. Esta noche están escuchando las historias de algunos residentes del suroeste de Florida que han reportado encuentros cercanos, ambos militares apostados en el sur de Florida durante la Guerra Fría con Rusia. Dicen que equipos militares sensibles captaron algo que surcaba los cielos. Esta historia es increíble. En mis años de investigación nunca había hallado una como esta. Wayne es el principal experto del equipo en actividad FANI en el Triángulo. De sus investigaciones previas sobre el fenómeno, tiene una vasta red de contactos. Con David, se dirige a reunirse con Kathleen Marden, experta con amplio conocimiento en el evento de Homestead. Kathleen, es un placer. Gracias. Nos emociona poder hablar Igualmente. contigo. Definitivamente. Kathleen Marden es una renombrada escritora e investigadora de FANIs que ha entrevistado a miles de testigos de encuentros cercanos. Una de sus áreas de interés son los encuentros militares en y alrededor del Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, personas como Kathleen acosaron al gobierno para que publicara cualquier tipo de documentación que tratara sobre ovnis y FANIs. Algunos oficiales militares de alto nivel y científicos del gobierno han dado un paso adelante con la evidencia del radar. Comenzaron a retirar armas nucleares, silos fuera de línea. David O'Keefe y Wayne Abbott se reúnen con la experta en FANIs, Kathleen Marden.
Investigan la repentina desaparición de 2 aviones Stratotanker de la base aérea de Homestead en una misión sobre el Triángulo de las Bermudas en 1963. La base de Homestead fue el lugar de otro extraño incidente que ocurrió solo 4 años después. ¿Podría haber una conexión? Hay un evento sobre el que me gustaría hablar. Ocurrió el 31 de marzo de 1967. Ocurrió en el sur de Florida y a lo largo de la costa este. He hablado con oficiales militares que estaban en la torre de radar. Esa noche en particular, hubo movimientos rápidos que vinieron desde el norte por la costa este. Un radar militar apostado cerca del triángulo inmediatamente se fijó en los objetos. Se dieron cuenta de que eran poco convencionales. En muchos aspectos, desaparecían de la pantalla del radar. Estos objetivos de movimiento rápido viajaban a velocidades increíbles de Mach 4 a Mach 5. De repente, uno de estos objetos dejó el grupo. El radar rastreó el objetivo moviéndose rápidamente a lo largo del borde del triángulo. 4 segundos más tarde, noqueó el radar. Dijeron que los indicadores se habían movido hacia atrás. Después de que estos contactos desaparecieron, ¿qué sucedió? Oficiales militares vinieron a la base y recogieron las latas de película pertenecientes a estos avistamientos de radar. Los marcaron como ultrasecretos. Dijeron, este incidente no ocurrió. Y no es el único caso de FANIS supuestamente interfiriendo con objetivos militares ese mes. 2 semanas antes, testigos oculares informaron de FANIS sobrevolando la base aérea de Malmstrom en Montana, supuestamente apagando los misiles nucleares de la base. Y más tarde ese mes, Marden dice que el ejército estadounidense interceptó el tráfico de radio de 2 MiGs cubanos en medio de un encuentro cercano. Los MiGs cubanos estaban en persecución de un objeto volador no identificado. Uno de ellos simplemente se desintegró. Hasta donde yo sé, no teníamos tecnología que pudiera simplemente desintegrar un MiG cubano. Podíamos derribarlo, mas no desintegrarlo. ¿Qué podría haber derribado a un MiG cubano viajando a alta velocidad y que simplemente se desintegrara en el aire? Y no hay respuestas a qué o por qué. Mientras David y Wayne siguen investigando FANIS, Jason Harris ha localizado un Stratotanker existente. Quiere estudiar las características del avión para ayudar a Barnett y a Jimmy a identificar los restos en su próxima inmersión. Quería venir aquí y echar un vistazo más de cerca de un KC-135 Stratotanker real. Parece que ustedes tienen un avión fenomenal aquí. Un modelo se ordenó en 1955 y llegó en 1957, el primer año operacional del KC-135 con la Fuerza Aérea. Una de las características más distintivas son estos motores de propulsión a chorro. El primer avión de este tipo fue alimentado por el J-57. Esto le permitió igualar las velocidades de los bombarderos de la época B-47 y B-52 y tener una transferencia de combustible más segura y eficiente. 4 aviones de motor de propulsión, pero tenemos esta parte trasera donde la acción sucede. Esta es la parte comercial del KC-135. Es fácilmente reconocible debido a esa cápsula de bombeo. Volé contra un avión KC-135 y es bastante impresionante cuando está sentado allí en los controles a 7.600 metros, 700 kilómetros por hora. Se ve el blanco de los ojos de ese operador de la cápsula, ya que la está volando hasta su avión para hacer una conexión. Y esa es una de las mejores experiencias que se pueden tener. En el avión que encontramos, curiosamente nos falta toda la sección de la cola. ¡Wow! Así que si fuéramos a encontrar una sección de cola, ¿qué elementos estaríamos buscando además de la cápsula aérea? Una de las cosas clave en la cola serían sus números. Una vez que tenga los números, puede comprobar los registros. Encontrar la cola perdida es clave para identificar si es uno de los Stratotanker desaparecidos o si se trata de otro avión de reabastecimiento de 4 motores. Tal vez hubo otros tipos de aviones de reabastecimiento cuando estos llegaron por primera vez en línea. Los únicos otros aviones de reabastecimiento serían los de hélice. No eran jets. ¿Tiene uno de esos aviones de reabastecimiento en su flota? Bueno, ahí abajo está el Stratofreighter.
Mientras el equipo intenta identificar los restos del avión que encontraron en el Triángulo de las Bermudas, Jason Harris se entera de la existencia de un segundo avión de reabastecimiento alojado en el Museo del Aire de Castle. Este modelo es anterior al Stratotanker y fue apodado Stratofreighter. Estás viendo un auténtico KC-97 de época, todo original. Está construido como un avión propulsado por hélice. Se puede percibir que vuela más lento y mucho más bajo. Si miras esto, es muy bulboso y tiene un ala recta, una aleta vertical redondeada y una nariz bulbosa. Tiene gran visibilidad, pero no es estético. La nariz bulbosa con un rostro que solo una madre podría amar. Otro detalle llama la atención de Jason: una costura en el metal de la cola del avión. La sección de la cola era propensa a romperse cuando amarizaba. Era una debilidad en el diseño. Eso es solo mi opinión. Probablemente el agua entró en la cola y toda esa presión rompió la sección de la misma. ¿Sabes? Eso es interesante porque nos falta una sección de cola de la aeronave que hallamos en la inmersión. En la superficie, el Stratofreighter parece otra posible coincidencia con los restos que han encontrado. Cuando bajemos a la próxima inmersión, si encontramos los motores de este avión, podremos hacer una identificación definitiva en cuanto a lo que es, porque sabremos si tenemos un motor impulsado por hélice o un motor impulsado por chorro. Al mismo tiempo, Wayne Abbott y David O'Keefe siguen persiguiendo una posible relación entre avistamientos de Fannies en el Triángulo de las Bermudas y aviones desaparecidos. Han localizado a un antiguo agente de inteligencia que ha accedido a hablar. Bob Hancock trabajó para la NSA durante muchos años. Estaba en señales, inteligencia y guerra electrónica, y también fue su historiador. Así que si hay alguien que ha tenido acceso a material clasificado, es Bob. La razón por la que te necesitamos aquí hoy es porque estamos examinando varios fenómenos en el Triángulo. Tienes este contexto de gente que ve las actividades del gobierno como secretas, conspirativas, así que cuando ocurre un incidente en el Triángulo de las Bermudas, la tendencia es ver cualquier incidente como una desaparición de un avión, como algo extraño que pasa, y el gobierno no nos está diciendo nada. Bob Hancock no cree que los objetivos de movimiento rápido descritos por Kathleen Marden fueran Fannies. En cambio, piensan que eran un tipo de avión clasificado tan rápido que a veces era confundido con un Fanny, incluso por los militares. El avión espía SR-71, también llamado el Mirlo. El SR-71 voló sobre los Estados Unidos y la gente vio este objeto tan rápido en el cielo. Esto sería entre el 65 y el 66. 3 de estos fueron desplegados en una base aérea en Florida para probar las condiciones que eran similares a Asia, la humedad y todo eso. Estos aviones estaban en Florida porque su clima se parecía al de Vietnam. Los aviones más tarde tomarían parte en la guerra de Vietnam en curso. Podían ir más rápido que casi cualquier cosa. ¿Qué tan rápido era rápido? Mach 3, casi 3.380 kilómetros por hora. A pesar de sus capacidades, el SR-71 tenía un problema. Una vez que despegaba, necesitaba reabastecerse rápidamente. ¿Qué tipo de avión se utilizó para reabastecer el SR-71? Sería una variante especializada del KC-135 Stratotanker. El mismo tipo de avión cisterna que desapareció sobre el Triángulo de las Bermudas en 1963. ¿Es posible que los Stratotankers se estrellaran mientras reabastecían a los Mirlos estacionados en Florida en alguna misión secreta de entrenamiento? Si ese es el caso, desafían la teoría del Fanny y añade un nuevo giro. Con la reciente publicación de los archivos del Pentágono, la preocupación Fanny es real. El gobierno cree que realmente son una amenaza para la seguridad nacional. De eso se trata el Triángulo de las Bermudas. Tan pronto como lo mencionas, piensas en extraterrestres, Fannies, cosas así. Ahora, por fin, estas desclasificaciones de material clasificado pueden acercarnos a la respuesta más de lo que hemos estado nunca antes. Mientras tanto, siguiendo las pistas que vio en el Museo del Aire de Castle, Jason ha encontrado algo. Hola, Jason. Espero que estés sentado. He estado haciendo un poco de investigación y me encontré con un artículo muy interesante y habla del accidente de un KC-97 que se estrelló o amarizó en el océano. ¿Qué piensas?
La posición suena muy bien. Es una pista que debemos investigar. Un KC-97 Stratofreighter, el modelo más antiguo de avión que Jason vio en el museo, se estrelló en el Triángulo de las Bermudas en 1960, 3 años antes de que los reabastecedores desaparecieran. Y eso no es todo. Había 14 miembros de la tripulación a bordo y cuando abandonaron este avión en el Océano Atlántico, hubo 11 sobrevivientes de ese accidente. Pasaron 60 años, pero hay posibilidad con tantos sobrevivientes de... Buscar y encontrar a alguien, eso sería enorme. Definitivamente eso sería invaluable. Armados con esta nueva información, se reúnen para discutir las dos teorías. Tenemos algunos sospechosos. Los Stratotanker del 63. Y el Stratofreighter del 30 de marzo de 1960. ¿Son motores de propulsión? ¿Son motores de hélice? Aviones distintos, motores a reacción del KC-135 frente a las hélices del KC-97. ¿Y cuál es su plan de juego? Bueno, creo que bajar allí, ver el registro con más detalle. Seremos capaces de hacer una segunda inmersión. Al día siguiente, de vuelta al naufragio del Mero Nevado. Tenemos 20 minutos. Encontraremos el naufragio y veremos a qué nos enfrentamos. Es emocionante poder cerrar algunas de estas historias y resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. Con la mejora de las condiciones, Barnett y el equipo de buceo esperan reunir las pruebas necesarias para identificar el avión militar accidentado que han descubierto en el fondo del triángulo. ¡A bucear, a bucear, a bucear! Caímos a 100 metros al sur del naufragio. Tiempo de inmersión. Cuando llegan al fondo, el reloj de inmersión comienza de nuevo. Esos lugares están en constante cambio. Tormentas y huracanes pueden colapsar naufragios. Las redes de pesca enganchan los naufragios y arrancan partes de él. Los peces a veces cavan agujeros a los lados de los naufragios. Uno de sus objetivos es encontrar la cola que falta y la información de identificación pintada en ella. Falta la sección de popa. Parece un corte de cuchillo. Y la cola no está. No hay sección de cola. Hay un gran corte directamente en el medio. El reloj avanza. Tiempo de inmersión. Ya han pasado 10 minutos. Salimos a la arena esperando encontrar la sección de popa del avión. Por aquí. Puede haber algo aquí, sí. Pero no hay nada. Sin rastro de la cola y con poco tiempo de sobra, se dirigen de nuevo a los restos del naufragio en busca de nuevas pistas. Trataba de hacer una identificación en el naufragio. Así que buscaba cualquier característica identificable en el propio avión. Pero el agua de mar ha cobrado su peaje. Vemos las cabezas del cilindro. Todo este trabajo de tubería se ha oxidado porque es de metales similares. Cada cabeza de tornillo y del perno podrían contar una historia a alguien que realmente sabe de estos motores. Es muy complicado identificar plenamente un naufragio en el poco tiempo que tenemos. Solo somos buzos. Conocemos las cosas a gran escala, no estas cosas a escala fina. Tiempo de inmersión. A 5 minutos del final, por fin empiezan a aparecer pistas que podrían ayudar al equipo a identificar los restos. Ya sabían que la escotilla de emergencia sobre el ala había sido empujada, pero al llegar al frente del avión, encuentran otra abertura. Al llegar a la cabina estaba totalmente intacta. Vimos que una ventana fue pateada hacia afuera, como si la tripulación hubiera querido escapar del naufragio. Viendo la nariz del avión, ese naranja Dayglow, viendo las ventanas, es como un casco de burbuja en forma de 8 en el fuselaje. Eso fue único. Parece un rostro que solo una madre podría amar. Pero es lo que los buzos encuentran a continuación lo que ofrece las mayores pistas hasta ahora. Parecía que tenía algún tipo de motores en las alas, que tenían puntales conectados a ellos en algún momento. Pero se acabó el tiempo. Tiempo de inmersión.
Los buzos comienzan su ascenso, solo para descubrir que tienen compañía. Los tiburones nos rodeaban en esta inmersión. Había tiburones cerca nuestro. Son salvajes. Tienen comportamiento impredecible. No hay que tomarlos a la ligera. Se ponen demasiado curiosos, por lo que hay que preocuparse. No se puede llamar a un tiempo fuera. Cuando tienes 2 horas de descompresión, flotas allí y tienes que lidiar con ello. Afortunadamente, el equipo no está solo. Un grupo de delfines vino y empujó a los tiburones lejos de nosotros. Ha habido casos en los que protegen a aviadores o a sobrevivientes de naufragios. Pueden matar a los tiburones fácilmente, golpearlos con su nariz a gran velocidad. 2 horas después, los buzos llegan a la superficie, sin ninguna mordedura. Y con muchas pruebas para compartir con el equipo en tierra. Barnett y el equipo de buceo creen que por fin han documentado las pruebas para identificar al misterioso avión cisterna. Ahora el resto del equipo opina. La última vez que hablamos contigo, teníamos un montón de piezas del rompecabezas. Teníamos una escotilla de escape que fue volada. Y también teníamos un panel en la cabina que parecía haber sido pateado. Mirando todos los detalles, ves que es un avión militar. Es un avión de hélice de 4 motores. Todo apunta al tercer avión cisterna desaparecido que el equipo descubrió al final de su investigación. Pudimos correlacionar que este era el Stratofreider del accidente de marzo de 1960. Tenemos las características de los restos que se alinean con el informe del accidente. Es un KC-97 Stratofreider. Esto es increíble. Bien hecho, chicos. Y entonces, una adición inesperada a la historia. Uno de los sobrevivientes de la tripulación del Stratofreider se enteró de la inmersión. Yo estaba sorprendido porque un sobreviviente me contactó y me dijo, ese es mi avión. Jason y Mike aprovechan la oportunidad para llenar las partes faltantes de la historia. Tal vez alguna vez un sobreviviente te ha contactado por un video que has publicado. No, es la primera vez. Hola, Marshall. Hola, encantado de conocerte. Barnett y Jason se reúnen con Marshall Taft. Su padre, de 85 años, estaba en el Stratofreider que encalló frente a la costa de Florida en 1960. Fue una noche aterradora. El avión estaba sacudiéndose, había relámpagos y viento. Joe Taft es uno de los 11 que sobrevivieron. Lamentablemente, 3 aviadores no lo hicieron. Después de ponerse en contacto, el mayor de los Taft se ha negado a aparecer en cámara. En su lugar, deja que su hijo cuente la historia. El avión estaba sacudiéndose por todas partes y nunca lo había sentido así antes. Habló de mirar por las ventanas de la aeronave y ver las alas rebotando arriba y abajo. Básicamente aleteando, dijo que parecía el ala de un pato. Oh, wow. El granizo perforó los agujeros en los tanques de aceite, por lo que todo el aceite se drenó. 2 motores dejaron de funcionar. Iban a tener que amarizar. Podrían no volver. No puedo ni imaginar lo aterrador que debió ser. Estás empezando un descenso continuo a 304 metros por minuto. Fue un impacto enorme cuando golpeó el agua. Salió por una escotilla sobre el ala y saltó desde el borde delantero del ala. Estoy viendo la escotilla de escape donde Joe evacuó el avión. Es increíble. ¿Cómo terminó tu padre estando solo? Infló su línea de vida de un solo hombre. Iban a tratar de atarse juntos, pero antes de que pudieran juntarse se había alejado, así que estaba completamente solo. Finalmente, un avión cisterna vino a su rescate. Fue el último que se salvó, pero necesitó atención médica urgente. Y cuando llegó a la enfermería del barco, se quitó el traje de vuelo y dijo que gran parte de la piel de su estómago y sus piernas se había desprendido con su traje de vuelo debido a las quemaduras químicas. ¡Wow! Un gran misterio permanece.
¿Qué sucedió con la parte trasera del avión de Joe? Hay algo que nos gustaría saber porque cuando nos sumergimos por primera vez, el naufragio estaba intacto. Justo después del ala hay como un corte hecho por un cuchillo. ¿Tienes alguna idea de lo que le ocurrió a la aeronave y por qué solo la mitad del avión? Papá habló de lo increíblemente ruidoso que fue cuando el avión cayó al agua. El metal desgarrándose y rechinando y la sección de la cola se rompió y se hundió rápidamente. Cuando buceo en un naufragio no identificado, una vez lo identifico, siento que mi tarea ha terminado. Pero entonces tu padre me empujó a ello y quise conocer su experiencia. Ha sido un viaje increíble. A menudo vemos accidentes y descubrimientos, pero no hay nada que sea muy real al respecto. Este es real. Papá nos había dicho varias cosas a lo largo de los años, pero ya sabes, yo siempre tuve la curiosidad de investigar más. ¿Qué más hay ahí afuera? Ahora se siente mucho más completo. Aprecio que te tomes este tiempo para compartirnos esto y gracias por conversar con nosotros, porque significa demasiado. Para nuestro equipo de investigadores, es un misterio resuelto. Otra víctima del Triángulo de las Bermudas identificada. Creo que lo más importante para mí es que tenemos que actuar con rapidez. Debemos salir lo más pronto posible. No duraremos para siempre y se está borrando la historia, por lo que dar respuesta a estos misterios es una carrera contra el tiempo.